Hay un momento en la historia bíblica en que el velo entre el cielo y la tierra se rasgó. Un hombre común entró en un templo y vio a Dios. No fue una visión cualquiera, no fue un sueño. Vio el trono celestial, los serafines de fuego, y escuchó la voz que sacude los pilares del universo. Este hombre era Isaías, el hombre que vio a Dios y nunca volvió a ser el mismo. Pero ¿qué sucede cuando un ser humano, lleno de defectos e impurezas, se encuentra cara a cara con la santidad absoluta? ¿Cómo se sobrevive a esto? Y, aún más importante, ¿qué revela esta experiencia sobre quién es realmente Dios? En este video aprenderás la historia bíblica de Isaías, desde el silencio agonizante antes de la visión, hasta el momento en que un carbón ardiente tocó sus labios y transformó a un pecador en profeta. Exploraremos el llamado de Dios en el templo, las profecías que señalaron al Mesías siglos antes del nacimiento de Cristo y el legado eterno de un hombre que llevó el peso de la verdad divina. Y al final de este video revelaré algo que pocos comprenden sobre la visión de Isaías. Una verdad escondida en Isaías 6 que conecta directamente el Antiguo Testamento con el Nuevo y que cambiará la forma en que ves el encuentro de Isaías con Dios. Prepárate, porque cuando alguien ve al Señor, nunca vuelve a ser el mismo. Jerusalén estaba sumida en el caos. Las calles que antes resonaban con la adoración, ahora susurraban idolatría. Los templos paganos se multiplicaban como la maleza entre el pueblo elegido. La corrupción no solo se extendía por las esquinas, había invadido corazones, hogares e incluso el palacio real. Y en medio de esta tormenta espiritual vivía un hombre llamado Isaías. ¿Quién era Isaías en la Biblia antes de convertirse en profeta? Un ciudadano común, alguien que caminaba por las mismas calles que tú y yo. Vio injusticias, sintió el peso de la decadencia moral, pero aún no tenía voz para cambiar nada. Todavía no, porque Dios estaba preparando algo más grande de lo que Isaías podía imaginar. Entonces llegó el día que lo cambió todo. El rey Usías murió. 52 años de reinado llegaron a su fin. Usías había sido un rey poderoso, pero terminó su vida aislado, leproso y expulsado del templo por su orgullo. Su muerte dejó un vacío en el trono de Judá y en el corazón del pueblo. ¿Quién los gobernaría ahora? ¿Quién pondría orden en el caos? Pero mientras el trono terrenal permanecía vacío, Isaías estaba a punto de descubrir que existe un trono que nunca está vacío. Un trono que no depende de reyes mortales. Un trono que existió antes de la fundación del mundo y que permanecerá cuando todos los reinos terrenales se derrumben. En ese silencio entre la muerte de un rey y la coronación de otro, Isaías caminó hacia el templo. No lo sabía, pero estaba a punto de tener el encuentro más transformador de toda su vida, porque a veces es precisamente en el vacío de los tronos humanos que Dios revela su trono eterno, y cuando lo hace, nada permanece igual. Imagina por un momento, estás en el templo. El aire está impregnado de un aroma a incienso. La luz de las antorchas danza sobre los muros de piedra. Todo parece normal, hasta que deja de serlo. De repente el velo se rasga, no el velo físico, sino algo mucho más profundo. La barrera entre lo visible y lo invisible, entre lo temporal y lo eterno, simplemente desaparece. E Isaías ve lo que ningún ojo humano debería ver ni vivir. Allí está el trono, no un trono de oro y madera como el de Usías, un trono alto y exaltado que llena todo el templo con su gloria, y sobre él, el Señor, el Dios de Israel mismo. Las vestiduras divinas son tan vastas que llenan todo el santuario. La presencia es tan intensa que las columnas tiemblan. Isaías no puede respirar, no puede parpadear. Ni siquiera puede procesar lo que sus ojos captan. Y entonces aparecen los serafines, criaturas celestiales de puro fuego, cada una con 6 alas. Con 2 de ellas se cubren el rostro, pues ni siquiera los ángeles pueden contemplar directamente el rostro de Dios.
con 2 se cubren los pies, en señal de absoluta reverencia. Y con 2 vuelan rodeando el trono en perpetua adoración, y claman, ¡oh, cómo claman! Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Su voz no es solo sonido, es poder, es declaración, es la verdad cósmica que se proclama, y con cada palabra los postes de las puertas se mueven, el humo llena el templo, la tierra tiembla bajo los pies de Isaías. Él está viendo a Dios, el hombre que ha visto al Señor, no en una figura retórica, no en una metáfora. Isaías 6 nos dice claramente, vi al Señor sentado en un trono alto y sublime. Este es el momento, la visión de Isaías en el templo, el instante en que el cielo invade la tierra y el hombre se enfrenta a la realidad más aterradora y maravillosa del universo. Dios es real, Dios es santo y Dios está aquí. Pero cuando ves la santidad de Dios, también ves algo más, algo que nadie quiere ver, pero que todos debemos afrontar. En el momento en que Isaías vio la gloria de Dios, no sintió orgullo, no se sintió con derecho, no pensó, ¡qué privilegio! ¡Qué honor! No, su primera reacción fue de terror absoluto. ¡Ay de mí!, gritó, ¡estoy perdido! Porque soy hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías, el profeta de la santidad, nació precisamente aquí, en este momento de desesperación. Porque la verdadera comprensión de quién es Dios solo llega cuando comprendes quién no eres. La santidad de Dios no es solo pureza, sino separación completa de todo lo contaminado, corrupto e imperfecto. Y en esta luz perfecta, Isaías vio su propia oscuridad. Se dio cuenta de algo que muchos de nosotros evitamos afrontar. Por muy buenos que creamos ser, por muchas buenas obras que hayamos hecho, ante la santidad absoluta de Dios, todos somos impuros. Nuestras palabras más nobles están manchadas. Nuestros pensamientos más elevados están manchados de egoísmo. Nuestra justicia, comparada con la suya, es como trapos de inmundicia. Y no se trataba solo de Isaías, se trataba de todo el pueblo de Israel. Habito en medio de un pueblo de labios impuros. La corrupción no solo estaba allí, sino también dentro de ellos. La idolatría de Jerusalén era simplemente el reflejo externo de una condición interna universal, la separación de Dios. El significado de la visión de Isaías va más allá de un encuentro místico. Es una revelación sobre la condición humana. Es Dios mostrándonos que el problema no es solo el pecado que cometemos, sino quiénes somos sin Él. Impuros, indignos, perdidos. Pero aquí está la desesperante y maravillosa belleza de esta historia. Reconocer nuestra impureza ante Dios no es el final, es el principio, porque un Dios santo no solo revela nuestra inmundicia, viene a purificarnos. Y lo que sigue es una de las escenas más impactantes de toda la Escritura. Isaías estaba destrozado, desesperado, convencido de que iba a morir. Después de todo, la ley misma decía, nadie puede ver el rostro de Dios y vivir. Y así fue. Ahora solo quedaba esperar el juicio. Pero entonces sucede algo inesperado. Uno de los serafines vuela al altar. Con unas tenazas toma un carbón encendido, caliente, reluciente, directamente del fuego sagrado que arde continuamente ante el trono de Dios. Y vuela hacia Isaías. El profeta no tiene a dónde correr, no hay escapatoria. El serafín se acerca y le toca los labios. El dolor debió ser insoportable, la carne rozando el fuego celestial, pero junto con el dolor vino algo más, la purificación. El serafín declaró, mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad es quitada y tu pecado purificado. Isaías y la purificación con carbones encendidos son una imagen poderosa de lo que Dios hace en cada uno de nosotros.
El fuego de Dios no destruye para aniquilar, sino para refinar. Quema lo impuro para revelar lo precioso. ¿Duele? Sí, pero sana, transforma, renueva. Piénsalo. Los labios de Isaías eran el símbolo de su impureza. Sus palabras, sus confesiones, todo lo que había dicho a lo largo de su vida llevaba la marca del pecado. Pero Dios no rechazó a Isaías por eso. Lo purificó, tocó su propia debilidad y la transformó en fortaleza. Y antes de continuar, quiero extenderles una breve invitación. Si esta historia les conmueve, por favor, denle me gusta y suscríbanse al canal. Activen las notificaciones para no perderse los próximos videos, porque aún tenemos mucho que explorar sobre la transformación de Isaías después de ver a Dios, y no querrán perderse lo que viene. El carbón celestial hizo lo que ningún esfuerzo humano pudo lograr. Isaías no se purificó por méritos propios. No fueron sus oraciones ni sus sacrificios. Fue la gracia de Dios, manifestada en fuego santo, la que lo limpió. El hombre impuro ahora era puro. El pecador ahora era santo. El hombre común ahora estaba listo para convertirse en profeta. Y en el preciso instante en que tuvo lugar la purificación, ocurrió algo más. Isaías oyó una voz que no era la de un serafín, era la voz de Dios mismo, y le hacía una pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? La voz de Dios resonó por el templo. No era una orden, era una invitación. Dios buscaba a alguien dispuesto a ir, alguien listo para llevar su mensaje. E Isaías, que instantes antes había quedado paralizado por el terror, que se había considerado perdido e indigno, que tenía los labios quemados por el carbón santo, respondió sin dudar: aquí estoy, envíame a mí. Este es el llamado profético de Isaías. Cuando Isaías fue llamado, no fue por su perfección, fue por su purificación, no fue por sus méritos, fue por su encuentro real con la santidad y la gracia de Dios. Isaías y el llamado de Dios nos enseñan algo profundo. Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Antes de la visión, Isaías era solo una persona más entre la multitud. Pero después de su encuentro con el trono celestial, tras su purificación, se convirtió en el portavoz del Altísimo. Y nota, Dios no obligó a Isaías a ir. Preguntó: ¿quién irá por nosotros? La misión profética comienza con la voluntad. Comienza con la entrega, comienza cuando, aún conociendo tus limitaciones, dices: aquí estoy, envíame. Pero lo que Dios le pedía a Isaías no era fácil. La misión que le aguardaba no sería de popularidad ni aplausos. Dios advirtió de inmediato: ve y dile a este pueblo, oíd bien pero no entendáis, ved bien pero no percibáis. Isaías sería un profeta para una nación endurecida. Sus palabras serían rechazadas, su mensaje ignorado. Aún así, aceptó. Porque cuando ves a Dios como realmente es, santo, glorioso, soberano, y experimentas su purificación, no tienes otra respuesta que: envíame. No importa el costo, no importa la dificultad. Cuando el Señor de los ejércitos llama, acudes. E Isaías se fue. Ya no salió del templo como el hombre que entraba. Salió como profeta, un portavoz, un mensajero. Y desde ese momento, su vida sería una declaración viviente de la santidad de Dios. Ser profeta de Dios no era un título honorífico, era una pesada carga. Isaías, el profeta, ahora cargaba con palabras que le quemaban la boca y el pecho, palabras que confrontaban a reyes, denunciaban injusticias y anunciaban juicio. Predicó a un pueblo que no escuchaba, advirtió de consecuencias que nadie quería afrontar. Llamó a Israel a volver a la santidad mientras la nación se precipitaba hacia la idolatría. Y cuanto más hablaba, más rechazado era. Las profecías de Isaías no eran solo palabras bonitas, eran espadas afiladas. Vuestros pecados os han separado de vuestro Dios, exclamó. Aunque vuestros pecados sean como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos. Advertencia y esperanza, juicio y misericordia. Todo entrelazado en el mensaje de Isaías. Pero Isaías no solo hablaba de sí mismo, hablaba del Dios que había visto. Cada profecía era un eco de ese encuentro en el templo. Cada advertencia provenía del trono celestial. No era solo un mensajero, era un testigo vivo de quién es Dios realmente. Y aquí hay algo fascinante. El libro de Isaías explica que no solo denunció el pecado de su generación, también señaló el futuro, un tiempo en el que vendría alguien más grande, alguien que no solo purificaría los labios impuros con brasas celestiales, sino que purificaría corazones enteros con su propia sangre. Isaías vio a Cristo siglos antes de su nacimiento. Profetizó: «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Declaró: «Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Isaías cargó con el peso de la verdad, y esa verdad apuntaba a la cruz, al Cordero, al Mesías que vendría no solo a llamar profetas, sino a convertirse en el sacrificio perfecto por toda la humanidad. Isaías vivió en tiempos turbulentos, vio a reyes ascender y caer, aconsejó a gobernantes, enfrentó a líderes corruptos, pero nunca olvidó lo que vio aquel día en el templo. El verdadero rey no está en Jerusalén, está en el trono celestial. Isaías y el rey Usías marcan el punto de inflexión, pero la historia no terminó ahí. Después de Usías vinieron Jotam, Acaz y Ezequías. Algunos buscaron a Dios, otros se apartaron, pero Isaías permaneció fiel, porque su lealtad no era hacia los hombres, sino hacia el Señor Todopoderoso. Cuando el rey Acaz tembló ante la amenaza de invasión, Dios envió a Isaías para decirle: «Ten cuidado y quédate quieto, no tengas miedo». Cuando Ezequías se enfermó de gravedad, Isaías trajo la palabra de Dios: «He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas. He aquí, añadiré 15 años a tus días». Isaías, el profeta mesiánico, no solo habló del presente, sino que reveló el futuro eterno. Mientras los reyes de Judá gobernaban durante décadas, Isaías predijo un reino sin fin. «Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo, y el gobierno estará sobre sus hombros, y se llamará su nombre: Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz». Estas no eran solo predicciones, eran promesas. E Isaías sabía, en lo más profundo de su alma, que estas promesas provenían del mismo Dios que había visto en el trono, el Dios que nunca cambia, el Dios cuyas palabras nunca fallan. Mientras los reyes terrenales fracasaban, mintían y morían, el Rey Celestial permaneció fiel. Mientras tronos eran derribados y reinos se desmoronaban, el trono de Dios permaneció firme, alto y exaltado. Isaías vivió toda su vida con esta certeza. Su mensaje fue claro: depositen su confianza en el Rey eterno, no en gobernantes mortales. Busquen el trono inquebrantable, no los imperios que se desmoronan. Isaías murió. Según la tradición, fue aserrado por la mitad durante el reinado de Manasés, uno de los reyes más perversos de Judá. Fue martirizado por decir la verdad. Fue ejecutado por negarse a guardar silencio ante la injusticia. Pero sus palabras no murieron. Siglos después, cuando Jesucristo nació en Belén, cada detalle cumplió lo profetizado por Isaías. La Virgen concibió, el niño nació, el gobierno recayó sobre sus hombros. Emmanuel, Dios con nosotros, caminó entre nosotros. Cuando Jesús predicó en Nazaret, abrió el rollo del profeta Isaías y leyó: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos». Y luego declaró: «Hoy se ha cumplido esta escritura ante vosotros». Isaías vio a Cristo antes de Cristo. Anunció la cruz antes de la crucifixión.
profetizó la redención antes del derramamiento de sangre. Y cuando Juan vio a Jesús caminando, exclamó: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo», cumpliendo así la profecía de Isaías 53. Las lecciones de la vida de Isaías trascienden el tiempo. Nos enseñó que ver a Dios lo cambia todo, que la santidad no es opcional, sino esencial, que la purificación proviene de Dios, no del esfuerzo humano, y que cuando somos llamados debemos responder: «Aquí estoy». Isaías y el propósito divino están inseparablemente entrelazados. Él no vivió para sí mismo, vivió para proclamar la gloria de aquel que vio en el trono, y esta proclamación resuena hasta el día de hoy cada vez que leemos: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos». La interpretación de Isaías 6 no se trata solo de una visión mística, se trata de una transformación radical. Se trata de lo que sucede cuando el cielo invade la tierra. Se trata de lo que Dios hace cuando un corazón está dispuesto a ser quebrantado, purificado y enviado. Isaías entró al templo como un hombre común y corriente. Salió como un profeta eterno. La visión de Dios no solo transformó su ministerio, sino que redefinió su alma. El encuentro de Isaías con Dios nos muestra algo que no podemos ignorar. Los encuentros reales con el Dios vivo dejan huellas imborrables. No se puede ver la santidad de Dios y permanecer inmutable. No se puede experimentar su presencia y permanecer indiferente. No se puede oír su voz y fingir que no se oye. La transformación de Isaías tras ver a Dios no fue superficial. No fue un momento emocional fugaz. Fue una reestructuración completa de su identidad, propósito y misión. Dejó de vivir para sí mismo y comenzó a vivir para aquel que lo purificó y lo llamó. Y aquí está la poderosa verdad. El mismo Dios que Isaías vio sigue en el trono. La misma santidad que hizo que los serafines velaran sus rostros sigue brillando. La misma gracia que purificó los labios impuros de Isaías sigue disponible para todos los que claman: «¡Ay de mí! ¡Estoy perdido!». El hombre que vio al Señor nos dejó un legado. Dios no es distante, no es una fuerza impersonal. Es el Rey vivo, santo y poderoso que se revela a quienes lo buscan con sinceridad. Isaías nunca volvió a ser el mismo. ¿Y tú? Tras conocer esta historia, tras comprender el poder de la visión celestial de Isaías, ¿qué cambios ha tenido esto en tu vida? Porque, en última instancia, la pregunta de Dios no era solo para Isaías. Resuena a través de los siglos, a través de las generaciones y llega hasta ti. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y ahora revelo lo que prometí al principio. La verdad escondida en Isaías 6 que lo conecta todo. Cuando el apóstol Juan escribió su evangelio, declaró que Isaías vio la gloria de Jesús, el Verbo que estaba con Dios y era Dios desde el principio. Isaías vio a Jesús, vio al Mesías ante Belén, contempló la gloria de aquel que un día se encarnaría y moraría entre nosotros. La visión de Isaías en el templo no se trataba solo del Padre, se trataba del Hijo. El mismo Jesús que purificaría nuestros pecados, no con carbones del altar terrenal, sino con su propia sangre derramada en la cruz. Cuando ves a Dios, nunca eres el mismo. Y cuando ves a Jesús como realmente es, santo, glorioso, Rey de Reyes, tu vida nunca será la misma. La historia de Isaías no es solo historia antigua, es una invitación moderna, un llamado a que cada uno de nosotros reconozca su impureza, clamemos por la purificación divina y respondamos al llamado de Dios. Quizás estés viendo este video y, como Isaías, sientas el peso de tu propia incompetencia. Quizás reconozcas que tus palabras, tus acciones, toda tu vida llevan la marca del pecado. Aquí tienes la buena noticia. Dios no rechaza a quienes reconocen su necesidad, los purifica. El carbón que tocó a Isaías fue un símbolo de lo que vendría siglos después, la cruz de Cristo. Allí,
el fuego del juicio divino cayó sobre Jesús para que la purificación pudiera llegar a nosotros. Ya no tenemos que temer la santidad de Dios. Podemos acercarnos a Él con confianza porque hemos sido purificados por la sangre del Cordero. Así que hoy mi invitación es: responde como lo hizo Isaías. Cuando Dios pregunte, ¿a quién enviaré?, no dudes. Di, aquí estoy, envíame. Deja que esta historia transforme no solo lo que sabes, sino también quién eres. Si este video te conmovió, dale me gusta. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte el contenido futuro. Compártelo con alguien que necesite conocer al Dios Santo que transforma vidas. Y en los comentarios responde, ¿qué te impactó más de la historia de Isaías? Comparte tu opinión. Construyamos juntos esta comunidad de fe. Recuerda, Isaías, el hombre que vio a Dios, nunca volvió a ser el mismo. Y cuando te encuentres con el Dios vivo, cuando experimentes su santidad y su gracia, nunca volverás a ser el mismo. Que el Señor de los ejércitos, Santo, 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 siga revelándose a cada uno de nosotros, y que, como Isaías, llevemos el glorioso peso de la verdad divina en nuestras vidas. Hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.